Palabra, señora Angélica. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder exponer aquí ante esta comisión del Consejo Constitucional. Mi exposición tiene lugar con la propuesta que hace el anteproyecto de la Comisión de Expertos en relación al Gobierno Judicial, ¿ya? Y cuáles serían entonces los órganos encargados de esta gobernanza. Y la propuesta en específico que vengo a entregarle es que es necesario, entendemos de parte del Foro Constitucional de la Universidad Católica, que la Constitución consagre estándares de transparencia, tanto dentro del Poder Judicial como dentro de los órganos encargados de su gobernanza. Ya, bueno, mi presentación se va a dividir en tres partes principalmente. En primer lugar, haré una breve referencia al diseño de gobierno judicial actual y qué es lo que propone el anteproyecto. Luego analizaré la crisis de legitimidad que afecta a las instituciones, de la cual el Poder Judicial no se encuentra exento. Y por último finalizaré haciendo la propuesta que vengo anunciando y por qué esta es necesaria en el diseño de cualquier tipo de gobierno judicial. Bueno, como ustedes ya bien saben, el anteproyecto que se presentó al Consejo contempla entre los artículos 153 y 164 la regulación constitucional de la función jurisdiccional y del gobierno judicial. La función jurisdiccional es aquella que es propia de los tribunales de justicia, ¿cierto? El conocer, fallar y hacer ejecutar lo fallado. Y la expresión gobierno judicial hace referencia más bien a las instituciones que tienen por misión administrar, gestionar el Poder Judicial, así como organizar los tribunales. Así forman parte de las funciones de un gobierno judicial aquellas relativas al nombramiento de jueces, a su formación, al ejercicio de facultades disciplinarias y la calificación de los jueces y la gestión de los recursos. Actualmente el gobierno judicial se encuentra radicado y concentrado en la Corte Suprema, ¿cierto?, quien tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales que integran el Poder Judicial. El modelo que propone la Comisión de Expertos modifica este sistema y separa la función jurisdiccional del gobierno judicial. Esta separación de labores es importante y ha sido considerado tanto por la academia como por la judicatura como un presupuesto básico de todo modelo orgánico de gobierno judicial, ya que permite que los jueces se dediquen a ejercer la función jurisdiccional, que es lo que están llamados a hacer, y por otra parte permite profesionalizar el sistema de gobierno judicial. Es así como el anteproyecto le quita la superintendencia directiva, correccional y económica a la Corte y crea 4 organismos autónomos, ustedes ya bien los conocen, uno encargado del nombramiento, otro de la disciplina, otro de la formación y otro de la gestión de recursos, y además crea un quinto órgano, Consejo Coordinador, que va a coordinar estos 4 organismos entre sí y con la Corte Suprema. Ahora, sin perjuicio del modelo constitucional que ustedes, consejeros, decían mantener en el texto constitucional que se va a plebiscitar, es importante que siempre se mantenga el cumplimiento de estándares de transparencia dentro de los órganos que ejercen el gobierno judicial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien la gestión que ha realizado la Corte Suprema, hoy en día a cargo del gobierno judicial, ha sido positiva en el sentido que ha mantenido una independencia de los tribunales de justicia y que, a diferencia de otros países de la región, han mantenido al margen la politización de los jueces y de los tribunales, es importante considerar que la crisis de legitimidad que afecta hoy día a las instituciones también afecta al Poder Judicial. Y en ese sentido, los profesores Nicolás Frías y Cristian Villalonga, en un artículo, sostienen que en la judicatura, en el Poder Judicial, esta desconfianza tiene que ver con una estructura judicial que se ve anclada en un modelo de Estado de Derecho que ha ido quedando atrás. O sea, mientras el Estado, el Poder Ejecutivo, se ha modernizado, ¿cierto?, y ha establecido pautas de transparencia en la gestión pública, el Poder Judicial se ha quedado al margen, ¿cierto?, y no se ha podido incorporar adecuadamente a estos mecanismos de modernización, a la transparencia de su gestión. Entonces hemos vivido una administración pública que hoy día tenemos ley, una administración pública que se ha sometido a criterios de transparencia, ¿cierto?, ley del lobby, el Consejo para la Transparencia, la ley de transparencia, son ejemplos de esto. ¿Y esto por qué? Porque el Estado de Chile se adscribió a la Alianza para Gobierno Abierto, que fue de la organización, o sea, a esta alianza, para el Gobierno Abierto, que fue creada en el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el cual se establece el principio de gobierno abierto. Y este principio, al cual Chile se adscribió a acoger en sus legislaciones, ha permitido la creación de estas legislaciones que permiten transparentar la función pública del Ejecutivo. ¿Ya? Y dentro de esta alianza también se contempla la consagración de esta misma transparencia en el Poder Judicial.
Entonces, en realidad no existe una razón lógica o jurídica de por qué el Poder Judicial se ha mantenido al margen de la modernización de los procesos y de la función pública, de la transparencia, ¿cierto? Lo que es bastante necesario en aras tanto de fortalecer la independencia de los tribunales como también evitar la corrupción. Entonces, este es el momento perfecto para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, ¿cierto? Para arrimar al carro de la modernidad al Poder Judicial. Y así establecer estructuras estándares de transparencia en su gestión. Y en esto me atrevo a citar a Jeremy Bentham, quien es filósofo y jurista inglés, que ya en la década de 1780 señaló que la publicidad es el alma misma de la justicia, es el espíritu más agudo al esfuerzo y la más segura de todas las guardias contra la improbidad, porque mantiene al juez, mientras lo intenta, bajo juicio. ¿Cierto? Es importante transparentar la función de nuestros tribunales. Ahora, ¿por qué incluirlo en la Constitución? Bueno, si bien en los últimos años el Poder Judicial ha intentado establecer ciertos aspectos para transparentar, por ejemplo, los procesos judiciales o las resoluciones judiciales, todos estos intentos se han materializado en virtud de autos acordados y normativas internas del Poder Judicial que, como bien sabemos, pueden ser modificadas más adelante. Entonces, ahora que estamos nuevamente diseñando la hoja de ruta de nuestro país, sería importante establecer principios de transparencia dentro del Poder Judicial. Y que sea entonces la Constitución que lo establezca. ¿Y por qué es importante? Porque si está en la Constitución se establece así un mandato al legislador, ¿cierto? Que para establecer en todo el diseño de políticas públicas relativas a la gestión del Poder Judicial, bueno, estándares de transparencia. Es así como nosotros proponemos como Foro Constitucional establecer el principio de justicia abierta, que esto es derivado del principio anglosajón que se denomina la Open Justice. Bueno, ¿y qué involucra este principio de justicia abierta? Bueno, si bien a comienzos de su gestión la idea se refería a la publicidad de los juicios y de las resoluciones judiciales, hoy en día la verdad ha avanzado bastante más y la idea es que se establezca un monitoreo mucho más amplio, que involucre también información sobre la gestión del sistema judicial. Y aquí es donde es importante resguardar la transparencia del diseño del modelo de gobierno judicial. Entonces ya no basta con que los juicios sean públicos, sino que la mantención de un Estado de Derecho requiere también transparencia sobre qué información. Primero, información relativa a la conformación y a la actividad de los tribunales, especialmente aquella referida a su gestión. ¿Cuántas causas ingresas? ¿Cuántas se resuelven en el mismo periodo que se contabiliza el ingreso? ¿Cuál es la carga del juez? ¿Por qué hay demora en los fallos? ¿Por qué hay demora en la transmitación? Abramos esos datos y con esos datos generemos políticas públicas adecuadas. También, cómo se están efectuando, cómo se están gestionando los recursos asignados al Poder Judicial. La información relativa al nivel de desempeño de los jueces. Hoy en día no hay información pública en relación a la calificación interna de los jueces y con esto, con su transparencia, no se pretende una suerte de control ciudadano que impida al juez ejercer su labor, sino que todo lo contrario, establecer políticas internas que permitan una mejor gestión. Finalmente, los jueces entregan un servicio también a la ciudadanía y es importante que ese servicio sea de calidad. La transparencia permite y ayuda a mejorar esa calidad. Así, también información sobre el proceso de nombramiento. ¿Qué jueces estamos seleccionando y por qué? ¿A cuáles estamos promoviendo? ¿En base a qué razón? Todas esas estructuras, esos actos internos del gobierno judicial debiesen transparentarse. Hoy en día no queda claro en el texto propuesto por la Comisión de Expertos que se deba establecer principios de transparencia, al menos en los órganos judiciales, en los órganos autónomos creados para el gobierno judicial, y si es que el Consejo decidiera no mantener ese modelo, mantener el gobierno judicial, la Corte Suprema, con algunas modificaciones, bueno, también se debería establecer principios de transparencia ahí, ¿cierto? El gobierno judicial debiese transparentarse la calificación de los jueces y la forma de gestionar los recursos. Así que la propuesta que hoy día presento en realidad tampoco es nueva o rupturista. La verdad es que es un estándar que se ha aplicado en el Poder Ejecutivo, en el Estado, y también entonces no hay razón por qué no se debiese aplicar también al Poder Judicial. Por lo demás también se condice con las metas propuestas en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En efecto, dentro del objetivo 16, que se centra en la provisión de acceso a la justicia para todos y en la construcción de instituciones responsables y eficaces, se establece como una meta la de crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y de garantizar el acceso público a la información y proteger así las libertades fundamentales. Un minuto. No, ya terminé.